Escuchamos a continuación al Papa Francisco en la homilía. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Passaggio del Llama la Vangelo atención este che porta pasaje a del Evangelio, visualizzare pues la nos lleva a scena, visualizar la a escena, immaginare quel a momento imaginar di ese silenzio momento in de cui tutti gli silencio en sguardi el que todas erano las miradas concentrati estaban su Gesù, concentradas en Jesús, in un en misto di una mezcla de meraviglia e estupor y diffidenza. desconfianza. Sappiamo tuttavia come andò a finire. Sabemos, sin embargo, Dopo cómo che Gesù terminaría ebbe después de que Jesús smascherato hubo le false desenmascarado las aspettative dei falsas suoi expectativas de compaesani. sus Essi si compaisanos. Estos se riempirono di enfurecieron, sdegno, uscirono e lo cacciarono fuori della città. salieron y lo echaron fuera de la I ciudad. loro occhi avevano fissato Gesù, Sus ma ojos i loro habían estado cuori fijos en non Jesús, erano pero sus disposti corazones no a estaban cambiare dispuestos a sulla sua cambiar a parola. causa de su palabra. Così persero l'occasione della De vita. ese modo perdieron la oportunidad de sus vidas. Nella sera di oggi, giovedì santo, avviene un incrocio di sguardi Pero hoy, alternativo. en esta tarde de Jueves Protagonista il Santo, primo se pastore produce della un nostra cruce de Chiesa, miradas Pietro. alternativas. El Pure lui protagonista es all'inizio el primer non prestò pastor de nuestra fiducia alle iglesia, parole Pedro. Al smascherante che principio il tampoco Signore él gli dio aveva fe a las rivolto. palabras 3 volte mi rinnegherai. desenmascarante que el Señor le había Così dirigido. perse Me di habrás vista negado Gesù 3 e lo veces. rinnegò Por al eso canto del perdió la gallo. vista a Jesús y Ma lo poi negó quando il cuando Signore si cantó el voltò gallo. e fissò Pero lo después, sguardo cuando el Señor su dándose lui, vuelta questi miró a si Pedro, éste ricordò della recordó las parola che il palabras que él le Signore gli había aveva dicho. detto. E uscito fuori pianse amaramente. I suoi Y occhi saliendo furono afuera lloró inondati di lacrime amargamente. che, Sus sgorgate ojos da se un cuore llenaron de ferito, lágrimas que, lo nacidas de un liberarono corazón da herido, convinzioni lo e liberaron de giustificazioni fasulle. convicciones y justificaciones Quel falsas. pianto amaro gli Aquel cambiò la llanto vita. amargo le cambió la vida. Le parole e i gesti di Gesù per anni non avevano smosso Las Pietro palabras y los gestos de dal Jesús suo durante essere tantos años no habían simile a logrado quelli della mover a gente di Pedro de sus Nazaret. expectativas, Anche lui aspettava un parecidas a Messia las de la politico, gente de Nazaret. También él potente, esperaba un Mesías forte, político y poderoso, risolutore, fuerte y e di fronte allo resolutivo, y scandalo frente al di un escándalo Gesù de un Jesús debole, débil, arrestado sin oponer resistencia, dichiarò: non lo conosco. Ed è declaró: vero, no lo conozco. non Y es verdad, no conosceva. lo conocía. Cominciò a Comenzó a conoscerlo conocerlo nel cuando buio en la del oscuridad de la rinnegamento negación fece spazio alle dio cabida lacrime a della lágrimas de vergogna, vergüenza y arrepentimiento. alle lacrime del pentimento. E lo conoscerà davvero quando Y lo addolorato conocerá de per la verdad terza cuando, volta gli entristecido domandasse: mi vuoi de que bene? por tercera Si vez le lascerà preguntara si lo pienamente quería, attraversare dallo se dejó sguardo di atravesar Gesù. sin reservas por la mirada de Allora dal Jesús. non lo conosco Entonces, del no lo conozco, passerà a dire: pasará a decir: Signore, tu conosci tutto. Señor, tú lo sabes todo. Cari fratelli sacerdoti, la guarigione del cuore di Pietro, Queridos hermanos sacerdotes, de la curación del corazón de Pedro, la curación del apóstol y la curación del pastor avvengono son quando posibles felici cuando, e heridos y penitenti, arrepentidos, ci si nos lascia dejamos perdonare da perdonar Gesù. por Jesús. Passano attraverso le lacrime, il pianto amargo, Estas il curaciones dolore pasan a che través de las consente di lágrimas, del llanto riscoprire amargo y del l'amore. dolor que permite Per redescubrir el questo amor. ho sentito di condividere con voi Por qualche eso, desde hace pensiero su un tiempo aspetto della siento la vita necesidad de spirituale compartir con ustedes en piuttosto este Jueves traslasciato, Santo del año de la oración ma algunos essenziale. pensamientos sobre un aspecto de la vida Lo espiritual ripropongo oggi bastante con una parola descuidado, forse di pero sueto, esencial. Lo ma che propongo con credo una ci faccia palabra tal bene vez pasada de riscoprire: moda, pero que creo que la nos haga bien compunzione. redescubrir: la compunción. La parola evoca il pungere. La compunzione è una puntura La sul palabra cuore, evoca el una punzar. La ferratura che lo compunción ferisce, es una punción facendo en el scorrere corazón, le un lacrime del pinchazo que lo pentimento. hiere, haciendo brotar Un lágrimas de episodio che arrepentimiento. ancora Nos ayuda a che explicarlo otro ricorda ancora, episodio che riguarda relacionado ancora San también Pietro, con San ci Pedro. aiuta. Egli, trafitto dallo sguardo dalla parola di Gesù risorto Él, nel traspasado por giorno la di mirada y las Pentecoste, palabras de Jesús purificato e resucitado el día de infondato dello Pentecostés, Spirito, purificado y lleno del proclamò fuego agli del abitanti Espíritu, di Gerusalemme: proclamó a los habitantes Dio de ha Jerusalén: costituito a Signore e ese Jesús que Cristo quel ustedes Gesù crucificaron, che Dios voi avete lo ha hecho crocifisso. Señor y Mesías.
Gli ascoltatori avvertirono insieme il male che avevano Los que compiuto escuchaban e la advirtieron a la vez el salvazione mal del que habían Signore. hecho y la salvación que el Señor derramaba Al sobre udire ellos. queste cose, Y al oír dice il estas testo, cosas, dice el texto, si sentirono todos se trafigere conmovieron il cuore. profundamente. Ecco la compunzione. Non è un senso di Esta es colpa la che butta a compunción, no es un terra, sentimiento de non culpa una que nos tumba por tierra, scrupolosità che no es el paralizza, escrúpulo que paraliza, ma è una sino un puntura aguijón benefica benéfico che brucia que quema dentro por e dentro y guarisce cura, perché il porque cuore, el quando corazón, vede il cuando ve proprio el propio male mal e y se si riconosce reconoce peccatore, pecador, si se apre, abre, accoglie l'azione acoge dello la acción Spirito del Espíritu Santo, Santo, agua viva que lo sacude facendo haciendo scorrere le correr las lacrime sul lágrimas volto. sobre el rostro. Chi getta la maschera e si lascia guardare da Dio Quien se quita la máscara y deja riceve que Dios mire su corazón, il dono di recibe queste el don de lacrime. estas lágrimas, Le acque que più son las aguas sante más dopo santas quelle del battesimo. después las del bautismo. Cari fratelli sacerdoti, oggi vi auguro questo. Queridos sacerdotes, hoy los invito a vivir esto. Por eso es necesario comprender bien qué significan las lágrimas de compunción de nosotros mismos. No se trata de sentir lástima de uno mismo, como frecuentemente nos vemos tentados a hacer. Esto sucede, por ejemplo, cuando estamos desilusionados o preocupados por nuestras expectativas frustradas, por la falta de comprensión por parte de los demás, tal vez hermanos de comunidad o superiores. También cuando a causa de un extraño y malsano gusto de nuestro espíritu, nos regodeamos en los agravios recibidos para autocompadecernos, pensando que no nos han dado lo que merecíamos e imaginando que el futuro no nos depara otra cosa que continuas desilusiones. Esta nos enseña San Pablo es la tristeza según el mundo, opuesta a la que es según Dios. Piangere su noi stessi invece e pentirci seriamente. Tener lágrimas de nosotros mismos, en cambio, es arrepentirse seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado. Es reconocer estar siempre en deuda y no ser nunca acreedores. Es admitir haber perdido el camino de la santidad, no habiendo creído en el amor de aquel que dio su vida por mí. E guardarmi dentro e dolermi della mia ingratitudine. Es mirarme dentro y dolerme por mi ingratitud y mi inconstancia. Es considerar con tristeza mi doblez y mis falsedades. Es bajar a los recovecos de mi hipocresía. La hipocresía clerical, queridos hermanos. Esa hipocresía en la cual caemos tanto. Estemos atentos, pendientes de esa hipocresía clerical, para después desde allí fijar la mirada en el crucificado y dejarme conmover por su amor que siempre perdona y levanta, que nunca defrauda las esperanzas de quien confía en Él. Así las lágrimas siguen derramándose y purifican el corazón. La compunción, claro está, requiere esfuerzo, pero restituye la paz. No provoca angustia, sino que aligera el alma de las cargas porque actúa en la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí la caricia del médico celestial que transforma el corazón cuando está contrito y humillado, suavizado por las lágrimas. La compunción es, por tanto, el antídoto contra la esclerosis del corazón, contra esa dureza del corazón que tanto denunció Jesús. El corazón sin arrepentimiento ni llanto se vuelve rígido. Primero se afianza en sus rutinas, después es intolerante con los problemas y las personas le son indiferentes, luego se torna frío y casi impasible, como envuelto en una coraza inquebrantable, y finalmente se vuelve un corazón de piedra. Pero como una gota excava la piedra, así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza, de la buena tristeza que lleva a la dulzura.
Comprendemos entonces por qué los maestros espirituales insisten sobre la compunción. San Benito invitaba cada día a confesar diariamente a Dios en la oración, con lágrimas y gemidos las culpas pasadas, y afirmaba que al rezar no seríamos escuchados por hablar mucho, sino por la pureza del corazón y la compunción de lágrimas. Y si para San Juan Crisóstomo una sola lágrima es capaz de apagar un brasero de culpas, en la imitación de Cristo se recomienda: date a la compunción del corazón, en cuanto por la liviandad del corazón y por el descuido de nuestros defectos no sentimos los males de nuestra alma. La compunción es el remedio, porque nos muestra la verdad de nosotros mismos, de modo que la profundidad de nuestro ser pecadores revela la realidad infinitamente más grande de nuestro ser perdonados, la alegría de ser perdonados. Por eso no nos debe extrañar la afirmación de Isaac de Nivi: el que olvida la medida de sus propios pecados, olvida la medida de la gracia de Dios hacia él. Es verdad, cada uno de nosotros, renacimientos interiores brotan siempre del encuentro entre nuestra miseria y la misericordia del Señor. Ogni rinascita interiore passa attraverso la nostra povertà di spirito, che permette allo Spirito Santo di arricchirci. Y pasa a través de nuestra pobreza de espíritu, que permite que el Espíritu Santo nos enriquezca. Con esta luz se comprenden las fuertes afirmaciones de tantos maestros espirituales. Detengámonos otra vez en las afirmaciones paradójicas de San Isaac: aquel que conoce sus pecados es más grande de aquel que con la oración resucita muertos. Aquel que llora una hora sobre sí mismo es más grande que quien sirve al mundo entero con la contemplación. Aquel al que ha sido dado conocerse a sí mismo es más grande que aquel a quien le fue dado ver a los ángeles. Fratelli, veniamo a noi, sacerdotes. Hermanos, volvamos a nosotros, sacerdotes, y preguntémonos cuán presentes está la compunción y las lágrimas en nuestro examen de conciencia y en nuestra oración. Domandiamoci se col passare degli anni le lacrime aumentano. Bajo este aspecto sería bueno que ocurriese el revés de cómo sucede en la vida biológica, en la que cuando crecemos lloramos menos que cuando éramos niños. Sin embargo, en la vida espiritual, en la que cuenta hacerse como niños, quien no llora retrocede, envejece por dentro, mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura. Si lega meno sempre a se stesso e più a Cristo. Se liga menos a sí mismo y cada vez más a Cristo, y se hace pobre de espíritu. De ese modo se siente más cercano a los pobres, los predilectos de Dios, que, como escribe San Francisco en su testamento, teneva lontani in quanto erano i peccati. Antes, como estaba en mis pecados, los tenía lejos, pero cuya compañía después de amarga se convirtió en dulce. Y de ese modo quien se compunge de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo, sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio, sino con el deseo de amar y reparar. E questa, fratelli cari, è un'altra caratteristica della compunzione, la solidarietà. Hay otra característica de la compunción, la solidaridad. Un corazón dócil, liberado por el espíritu de las bienaventuranzas, se inclina naturalmente a hacer compunción por los demás.
En vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos, llora por sus pecados, no se escandaliza. Se realiza entonces una especie de vuelcos donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo, inflexibles con los demás, se invierte. Y por gracia de Dios uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás. Y el Señor busca especialmente entre los consagrados a Él a quienes lloren por los pecados de la Iglesia y del mundo, haciéndose instrumento de intercesión por todos. ¿Cuántos testigos heroicos en la Iglesia nos indican este camino? Pensemos en los monjes del desierto, en Oriente y en Occidente, en la intercesión continua entre gemidos y lágrimas de San Gregorio de Narek, en la ofrenda franciscana por el amor no amado, en sacerdotes como el cura de Ars, que vivían en penitencia por la salvación de los demás. Queridos hermanos, no se trata de poesía, es el sacerdocio. Cari fratelli, a noi, soy pastori. Queridos hermanos, a nosotros, sus pastores, el Señor no nos pide juicios despectivos sobre los que no creen, sino amor y lágrimas por los que están alejados. Las situaciones difíciles que vemos y vivimos, la falta de fe, los sufrimientos que tocamos al entrar en contacto con un corazón compungido, no suscitan la determinación en la polémica, sino la perseverancia en la misericordia. ¿Cuánto necesitamos liberarnos de resistencias y recriminaciones, de egoísmos y ambiciones, de rigorismos e insatisfacciones, para encomendarnos e interceder ante Dios, encontrando en Él una paz que salva de cualquier tempestad? Adoremos, intercedamos y lloremos por los demás. Permitamos al Señor que realice maravillas. No temamos, Él nos sorprenderá. Nuestro ministerio lo agradecerá. Hoy, en una sociedad secularizada, corremos el riesgo de mostrarnos muy activos y al mismo tiempo de sentirnos impotentes, con el resultado de perder el entusiasmo y de caer en la tentación de tirar los remos en la barca, de encerrarnos en la queja, y de hacer prevalecer la magnitud de los problemas sobre la inmensidad de Dios. Si esto sucede, nos volvemos amargos y sarcásticos, siempre hablando, buscando la ocasión para lamentarnos, para quejarnos. Pero si por el contrario la amargura y la compunción, en vez de dirigirse hacia el mundo, se dirigen hacia el propio corazón, el Señor no dejará de visitarnos y de alzarnos de nuevo, como nos exhorta la imitación de Cristo. No te ocupes en cosas ajenas ni te entremetas en las causas de los mayores. Mira siempre primero por ti y amonéstate a ti mismo más especialmente que a todos cuantos quieren bien. Si no eres favorecido de los hombres, no te entristezcas por eso, sino aflígete de que no te portas con el cuidado y circunspección que convienen. Quello che ti deve pesare, rattristare invece è la constatazione di non essere del tutto e sicuramente sulla via del bene. Da ultimo, vorrei sottolineare un aspetto essenziale. La compunzione non è tanto. Por último, quisiera señalar un aspecto esencial. La compunción no es el fruto de nuestro trabajo, sino que es una gracia y como tal ha de pedirse en la oración. El arrepentimiento es don de Dios, es fruto de la acción del Espíritu Santo. Para facilitar su crecimiento,
Comparto con ustedes dos pequeños consejos. El primero es el de no mirar la vida y la llamada en una perspectiva de eficacia y de inmediatez, ligada solo al hoy y a sus urgencias y expectativas, sino en el conjunto del pasado y del futuro. Del pasado recordando la fidelidad de Dios, haciendo memoria de su perdón, anclándonos en su amor. Y del futuro pensando en el destino eterno al que estamos llamados, en el fin último de nuestra existencia. Ampliar los horizontes, queridos hermanos, ayuda a dilatar el corazón, estimular a entrar en uno mismo con el Señor y a experimentar la compunción. Un segundo consejo que es consecuencia de esto es redescubrir la necesidad de dedicarnos a una oración que no sea de compromiso y funcional, sino gratuita, serena y prolongada. Hermano, ¿cómo es tu oración? Volvamos a la adoración. ¿Te olvidaste de adorar? Regresemos a la oración del corazón. Repitamos: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Sintamos la grandeza de Dios en nuestra bajeza de pecadores, para mirarnos dentro y dejarnos atravesar por su mirada. Redescubriremos la sabiduría de la Santa Madre Iglesia, que nos introduce en la oración con la invocación del pobre que grita: Dios mío, ven en mi auxilio. Queridos hermanos, volvamos ahora a San Pedro y a sus lágrimas. El altar puesto sobre su tumba nos debe hacer pensar cuántas veces nosotros, que allí decimos cada día: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¿Cuántas veces decepcionamos y entristecemos a aquel que nos ama hasta el punto de hacer de nuestras manos los instrumentos de su presencia? Está bien, por tanto, hacer nuestras aquellas palabras con las que nos preparamos en voz baja. Lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. En todo, hermanos, nos consuela la certeza que hoy nos ha sido entregada en la palabra. El Señor, consagrado con la unción, ha venido a vendar los corazones heridos. Por tanto, si el corazón se rompe, podrá ser vendado y curado por Jesús. Gracias, queridos sacerdotes. Gracias por sus corazones abiertos y dóciles. Gracias por sus fatigas. Gracias por sus lágrimas. Gracias por llevar la maravilla de la misericordia de Dios a los hermanos y a las hermanas. Perdonen siempre, sean misericordiosos. Lleven la misericordia de Dios a los hermanos y a las hermanas de nuestro tiempo. Queridos sacerdotes, que el Señor los consuele, los confirme y los recompense. Gracias. Luego de la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, un momento de silencio para la reflexión personal en imágenes. Los sacerdotes que participan hoy en la Basílica de San Pedro de la misa crismal, 1500 sacerdotes presentes en la celebración esta mañana y unos 3000 fieles presentes, además participando de la ceremonia. El Papa Francisco, en esta reflexión dirigida a los sacerdotes, ha invitado también a tener la mirada
en Jesús y a vivir también ese aspecto de la compunción, esa compunción en el corazón que despierte el deseo de ser cercanos a Dios, vivir la compasión de Dios y ser instrumentos de el Señor.